y en su ministerio, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, bendecimos su vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Esta semana tenemos un evento evangelístico potente en Girona, en la zona de Font de la Pólvora. Una de las zonas más conflictivas de Girona. El enemigo ha metido su mano en toda esta zona, provocando discordia, provocando enemistades, provocando pleito. Inclusive la policía no le gusta ni entrar ahí porque la zona es conflictiva. Y vamos a hacer una campaña evangelística ahí, porque creemos que el Señor puede hacer la obra en todas las personas de ahí. Ya hay un grupo que vive allí, que son cristianos. Ellos también evangelizan por ahí, pero a nivel de congregación iremos y creemos en la palabra de Dios que Dios va a hacer la obra en todas esas personas. Todas las personas necesitan de Cristo. Y pueden llegar al conocimiento del Señor, y cuando la palabra de Dios se les revele es cuando uno comienza a tomar cambios. Pero es necesario que la palabra llegue. La palabra de Dios dice que donde abunda tanto pecado, también hay mucha gracia que abunda. Entonces en el nombre de Jesús vamos a llevar la gracia a ese lugar, y que sea el Señor tocando los corazones de todos los habitantes. Son cientos, miles de habitantes allí. Hay muchos habitantes, y creemos que Dios puede tocar sus corazones y va a hacer algo. Y hay que comenzar labrando y sembrando la semilla. Toda esta semana en la iglesia central tendremos ayuno y oración, porque en esa zona hay muchas potestades también. Hay mucha tiniebla en esa zona. Hablando secularmente, hay mucha droga, mucha malversación de cosas y muchas cosas que no convienen. Y en lo espiritual también hay una oposición tremenda, porque donde hay maldad, ahí está el enemigo, es su casa. Donde está el Espíritu, ahí está Dios, porque es su casa. Entonces nosotros somos portadores de las cosas que dejamos entrar. Y ellos han dejado entrar maldad, pues son portadores de maldad. Pero la luz de Cristo va a llegar y les alumbrará. Después no van a tener pretexto para decir: a mí no se me predicó, a mí no se me habló de Dios. Y eso es lo que haremos. Entonces, como hay luchas fuertes allí, también nosotros vamos a ir fortalecidos. Porque cuando los discípulos del Señor le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio, ese espíritu? Y aquel padre le trajo al Señor el caso, le dice: Señores, tus discípulos no han podido expulsar. Y el Señor le dijo: sal fuera. Una orden, y salió fuera el espíritu. Pero después los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio, ese espíritu? Y el Señor le respondió: es que hay género que no sale si no es con ayuno y oración. Hay veces queremos presentarnos a las potestades sin armas. Entonces necesitamos el ayuno, doblegar nuestra carne, y la oración fortalece nuestro espíritu. Entonces, cuando usted va con esa autoridad sometida a Dios primeramente, entonces todo lo que es las tinieblas, todo lo que es el reino de Satanás, se le somete al de arriba.
porque usted va representándolo a Él. Somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Y en base a esto, no solo somos portadores, sino que también debemos de caminar en el Espíritu. Y ese es el título para predicar en este día: caminando en el Espíritu. Amén. Hoy sí salió bien. Caminando en el Espíritu. Porque mire, yo le voy a decir algo. El Señor ponía esto en mi corazón en estos días, trabajando esta palabra. Y el Señor me decía, hay muchas personas que son llenas del Espíritu. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu en algún momento? Y si ahora te sientes lleno del Espíritu, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hay muchas personas que también nosotros las invitamos a la iglesia o hacemos un llamado y las personas aceptan al Señor Jesucristo en su corazón. Y al momento que tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, eres lleno de ese Espíritu de Dios, porque Dios te lo da, Dios te lo otorga. Ya pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, al ser nosotros hijos de Dios y al aceptar a su Hijo como Señor y Salvador, somos llenos del Espíritu Santo. Pero nos falta algo. No solo es ser llenos, sino que también dice Pablo que debemos de andar en el Espíritu. Y conforme les vaya predicando vas a entender este inicio. Porque no solo basta con ser llenos del Espíritu. ¿Cuántas campañas evangelísticas, cuántas veces en todas las iglesias alrededor del mundo, en nuestras propias iglesias, Selim, hacemos un llamado y la gente pasa y la gente recibe al Señor Jesucristo en su corazón, pero después no lo volvemos a ver? Si hacemos memoria solo de esta iglesia, todas las personas que han pasado por este lugar, mire, tendríamos que hacer 3 cultos o 4 cultos, porque son muchas las personas que han pasado por esta iglesia. Y hoy mi hermana decía, orando, que hiciéramos recordatorio de todas las personas que han pasado por esta iglesia, pero no están. Animemos, decía ella, a aquel que se siente desanimado o de repente ha entrado en esos bajones espirituales y la gente deja de venir a la iglesia porque se siente en esa condición. Déjeme decirle que eso no es de Dios. Bíblicamente hablando, no hay depresiones en Dios. Pero sí, hay veces nos dejamos amedrentar por el enemigo y entramos en su terreno. Y por eso es que entramos en desánimo. Pero no porque Dios lo quiera. Al contrario, dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio. David lo entendió, y yo soy repetitivo en esto. David lo entendió y David le decía a su propia alma: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Y Pablo le decía a las iglesias en Gálatas, en Corinto, en Romanos: anden, caminen, sométanse al Espíritu. Debemos de caminar en el Espíritu, no solo ser llenos. Porque hay muchas personas que son llenas del Espíritu y reciben al Espíritu Santo en una reunión y son llenas y usted los ve, wow. Pero cuando salen de esos ambientes, vuelven a recoger lo que dejaron. Cuando ya nadie los está viendo, a mí me da mucha tristeza que hay gente que se comporta bien delante de los líderes, delante del pastor. Y yo siempre he dicho, delante del pastor, como si es el pastor el que te va a salvar. ¿No te comporta bien delante del que te está viendo todos los días? Delante del que te está viendo en lo oculto. Delante del que te está viendo cuando estás allí con tus
tonteras, iba a utilizar otra palabra, pero es el que te está viendo siempre, no el líder y el pastor. Usted no se tiene que comportar bien no solo con ellos, compórtese bien en todos lados con su Señor, que Él sí que te está viendo, Él sí que te va a condenar. Uno por amor no condena a ninguno, pero nosotros no somos jueces. Es el de arriba el que te va a decir entra o no entra. Entonces, ¿para qué estar todos los días en la iglesia? ¿Para qué estar en todos los cultos de oración? Si cuando salimos del ambiente espiritual volvemos a lo mismo. Y el enemigo sabe que nosotros somos débiles en esas áreas. Y por eso se infiltra, por eso se aprovecha él. En la iglesia nadie está enviando tonterías. En la iglesia nadie está viendo pornografía. En la iglesia nadie está hablando conversaciones inadecuadas. La gente está recibiendo la palabra. Porque hay un temor dentro de la iglesia, ¿va? Si tú llegas a hacer eso, condenación. Pero y en tu casa, en el trabajo, cuando estás con tus compañeros del trabajo, ¿cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus actitudes con tus compañeros del instituto? ¿Te estás llevando o dejando llevar por la ola? ¿No dice la Biblia que nosotros debemos de ser los que sean influencia para ellos y no ellos influencia para nosotros? La Biblia es clara, lo que nos falta es más leerla, más tener conocimiento de ella. Por eso Pablo lo tenía claro y dijo, andemos en el Espíritu. Porque él sabía que nosotros somos ese portador, estos cuerpos, su cuerpo es portador del Espíritu Santo. Y mire, y fue necesario que Cristo muriera para que les fuese enviado y depositado a todos los que creen en Él. Mire lo que dice San Juan capítulo 16 versículo 7. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 16 versículo 7. Dice Juan: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Mire lo que está diciendo el propio Señor Jesucristo. Les conviene que yo, dice el Señor Jesucristo, me vaya. Porque si me voy, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, dice. Por eso os conviene que yo me vaya. Versículo 8. Y cuando Él venga, mire la función del Espíritu Santo. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el Señor, por cuanto no creen en mí. ¿Hay gente que no cree en Dios? Sí, hay. Hay quien no cree en Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya. Hay un príncipe en este mundo de las potestades, de los principados. Contra él tenemos nuestra lucha. Entonces Jesús está diciendo: me es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me fuese les enviaré a un Consolador.
Pero las funciones de este consolador es redarguir de juicio, de condenación y de pecado a quien lo recibe. No solo es ser lleno y hablar en lenguas y temblar, y hay gente que le coge de todo. Hay manifestaciones que son, ¿verdad? Hay que también analizar si los espíritus vienen de Dios. Porque hay espíritus que no son de Dios y toman ese lugar del Espíritu Santo porque la persona que lo está recibiendo no está ni discerniendo qué es lo que está entrando en ellas. Y de repente me recuerdo en una ocasión, y se me está viniendo esto a la memoria ahora, en una ocasión tuvimos un encuentro con otra iglesia, y este pastor de esta otra iglesia trajo a unas hermanas de su congregación, y en el momento que nosotros estábamos en la administración hubo un descender de Dios allí. Entonces el Espíritu comenzó a tomar posesión de algunas personas, y en estas hermanas de esta iglesia comenzamos a ver actitudes un poco extrañas. Entonces había una cosa, cuando el Espíritu de Dios desciende a un lugar, no solo provoca una llenura, sino que también Él mismo crea un ambiente de seguridad, un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente donde hay una presencia y un derramamiento que muchas personas lloran y lloran y no saben por qué están llorando, pero es porque está la presencia del Señor en ese lugar. Pero en estas hermanas empezamos a ver unas actitudes fuera un poco de lo que marca la Biblia acerca de la llenura del Espíritu Santo. A tal extremo que una de ellas comenzó a hacerle como culebra, literal. Y no es broma. Se metía por entre medio de las sillas y se andaba por todas las sillas. Y hablamos con el pastor y le dijimos: pastor, ¿qué pasa aquí? No, dice, así se manifiesta el Espíritu en ella. Si hay algo que tiene el Espíritu, es que Él es orden. Y no te hace falta estar hablando en lenguas, no te hace falta estar gritando No, el Espíritu es orden. No digo que no hayan este tipo de manifestaciones cuando la gente llora y de repente está temblando y son cosas que uno está sintiendo por dentro. Pero a su vez el Espíritu está sujeto al profeta y el profeta al Espíritu. Y estas jóvenes, como culebras, si usted ha visto una serpiente, pues no veas cómo se le quebraba todo aquí. Y imagínense arrastrándose por en medio de las sillas. ¿Estás seguro estaban en las danzarinas de Shakira? Porque le hacían así y se iban. Y el pastor decía que eso era normal. Entonces cuando el Señor Jesucristo está diciendo que Él va a enviar un consolador con unas funciones características, dice: cuando venga, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Esas son las funciones primeras del consolador. Después, cuando tú ya estás lleno, que el Señor, el Espíritu mismo de Dios ya te ha convencido de pecado, dice que el segundo paso es que Él te hace arrepentirte. ¿Para qué? Para que no vengas a juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor.
el mismo espíritu que es depositado en ti, ya más adelante lo vamos a ver, es el que te hace decir Abba Padre, Padre mío. Y de justicia por cuanto voy al Padre. Hay que creer, cuando nosotros confesamos que el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó de los muertos, y que ahora usted dice en sus oraciones o en su plegaria o en lo que esté hablando, ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, está hablando en el nombre del Consolador. Porque el Consolador dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, nosotros creemos que Cristo está en el trono a la diestra de Dios, ¿verdad? Pues eso te lo hace creer el Consolador. La gente que cree en esto es porque el Consolador está en ella. Si aún no crees, te hace falta que el Consolador te convenza. No sé si están entendiendo la palabra. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mire, Satanás sabe que cuando se acabe el tiempo de él tendrá una cárcel eterna. Él ya sabe que está condenado, porque desde los cielos se dictaminó su juicio. Entonces, como él ya sabe, está aligerando los tiempos para engañar a muchos y llevárselos de salvación a condenación. Necesitamos andar en el Espíritu y no en la carne. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Cuando lo tengan, díganme un amén. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero sois guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. Ve que no solo es suficiente ser lleno, sino que debemos de andar en el Espíritu. Cuando tú haces participante de todas tus cosas al Espíritu Santo, Él es el que cuando quieres pecar, Él es el que te dice no lo hagas. Él es el que cuando estás a punto de caer en una debilidad te dice no lo hagas. Y cuando tú evitas hacerlo o cometer aquel pecado, eso es una buena señal de que algo del Espíritu ya está haciendo en ti. Cuando tú ya no cometes los mismos pecados y dices no, entonces el Espíritu de Dios ya está tomando más lugar que el espíritu del príncipe de este mundo. Es preciosa las palabras del apóstol Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una oposición, hay una lucha. Yo no sé quién ha tenido luchas. No sé si alguna vez has tenido una lucha con un deseo que tu carne quiere, pero tu espíritu no.
Entonces, de esto está hablando Pablo. Hay una oposición. Te has visto tentado en una debilidad y tú dices, y hay una lucha. Mira, los que no tienen al Espíritu Santo no tienen luchas. Porque se deleitan en los pecados y no hay problema. La gente del mundo hace lo que quiere, como le conviene, y no tiene problema. No hay problema. ¿Qué problema hay? Ninguno. El problema lo tienen los que tienen al Espíritu. Y le voy a poner un ejemplo práctico. Las personas que están adictas a ciertas cosas, llámelo, usted ponga su adicción, o de lo que Dios ya la libró o te libró. Entonces hay una concupiscencia, dice la palabra, que está en nosotros. Dios ya nos libró, ya nos libertó, nos hizo libres, pero hay algo siempre dentro de nosotros que vamos a tener que luchar con ello. Entonces eso en lo cual nosotros luchamos es lo que se opone al Espíritu, la carne. Cuando habla de la carne, el apóstol aquí en Gálatas no está hablando de los huesos, no está hablando de esta carne, no está hablando de nuestros cabellos, de nuestros ojos, está hablando de los deseos, claramente dice, de esta carne. El Señor no tiene problema con la figura humana. De hecho, Dios creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Y muchas personas están inconformes hasta con sus propios cuerpos. Y no descansan, no están tranquilos porque mire, el bajito quiere ser alto. El alto que es muy alto y se encorva. El blanco que es muy blanco y quiero ser más moreno. El moreno y que es muy negro me hizo el Señor y yo quiero ser blanco. La colocha quiere ser pelo liso. La de pelo liso, que estos pelos quiere ser colocha. Y los hombres igual. Estos pelos que me hizo, no hay forma de domarlo. Y se hacen el afro y todo. No es contra esta lucha, dice Pablo, que tenemos el problema. Es contra el deseo de ella. Fíjese que tal cual nos hizo Dios, fíjese que a Él le agradó así. Somos nosotros los que tenemos problemas con Dios. A mí no me gusta esta nariz, Señor. Y se la operan. Estos labiecitos que me hiciste no me gustan. Y se ponen unas bembas así, mire. ¿Por qué no me diste cejas, Señor? Y se las mandan a tatuar. Esta papada me desagrada. Y se la sí. Sí, es cierto eso. Fíjese que yo he escuchado testimonios de hombres, estos son hombres que quieren entrar a la Army, al ejército de Estados Unidos. Y para entrar al ejército de Estados Unidos les piden una cierta estatura. Y como no la cumplen, porque son más bajos, se mandan a hacer injertos en la cabeza como de pelo. O sea, injertos para que sean más altos. Y algunos, como dice Alex, se mandan a hacer implantes para ser más altos. Entonces, como ya cumple el reglamento de estatura, pues ya son aceptados en la Army. Mire hasta dónde el hombre es capaz de sucumbir a la carne para complacer sus deseos. De esto está hablando el apóstol Pablo, que hay una lucha del espíritu y de la carne, y esta se opone entre sí.
¿A cuántos les encanta levantarse a las 5 de la mañana y venir a orar los sábados? ¿A cuántos el espíritu se opone y dice, ay, hoy hace frío? Y se quedan ahí. 5 minutos más. 5 minutos a mí se me han convertido en 5 horas. Hay una lucha. Porque la carne se opone, pero el espíritu quiere. El espíritu, el que te depositó el Señor, ese quiere, pero la carne es débil. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Dice Pablo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, diga conmigo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted dirá, no pasó, pero mire, ve, yo no ando en adulterio. Yo no ando en fornicación, no ando en inmundicia, no ando en lascivia, no ando en idolatría, en hechicería, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contienda, en disensiones, en herejías. No ando en envidias, en homicidios, en borrachera y ni en orgía. Yo no ando en eso. Entonces le dice Pablo y le dice el Señor, pero si haces cosas semejantes a estas, que sepas que no vas a heredar el reino de los cielos. A los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, yo hoy no estoy aquí como juez tuyo, pero analiza en cuál de estas estás. Yo no estoy en pornografía, pero estoy en enemistad. Yo no estoy en adulterio, pero tengo envidia. Yo no estoy en hechicería, pero soy vanidoso. ¿En cuáles estás? Es que ahí no está escrito, pero está escrito en cosas semejantes a esta. Y cuando Pablo dice en cosas semejantes, está abriendo todo el campo. Que a los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y es bien difícil, ¿no? Porque cuando uno ve a una persona que le está yendo bien, en el fondo dice, y Señor, ¿y a mí por qué no? Usted ve una persona que va creciendo en el Señor y de repente Dios comienza a complacerle todas sus peticiones y usted lleva años y años orando, tiempo y tiempo, y usted dice, ¿y por qué a mí no, Señor? Este acaba de llegar y ya lo tienes allí y yo aquí en la lucha, Señor. ¿Por qué será? Hay que analizarse uno mismo. Analicémonos. Ahora viene un tiempo de apertura de papeles y muchos lo van a obtener, pero a otros no se les va a dar. No te creas que porque el gobierno va a dar papeles les va a dar a todos. Decía un pariente, decía, a mí no me van a dar papeles, decía. ¿Por qué? Porque en el pasado tiene delitos. Entonces los actos de la carne no lo van a dejar ver las bendiciones de Dios, porque los papeles son bendiciones de Dios, no son bendiciones del gobierno.
Hay muchas personas que tienen papeles y no consiguen trabajo. ¿Sí o no? Hay personas que no tienen papeles y están trabajando. Hay gente que tiene papeles y está amargada en sus trabajos. Hay gente que no tiene papeles y es feliz, está contenta con usted. Solo tengo 2 horitas, pero viera cómo me bendicen esas horas. Me ajusta y yo no sé cómo. Y el Señor te multiplica, porque también no solo lo honras a Él siendo honesto y leal en tu trabajo, sino que también con lo poco que te dan tú honras la economía de la casa de Dios. Entonces dice el Señor: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue el pan. Hay gente que gana mucho dinero y no es feliz. Hay millonarios que en este mismo instante que yo estoy predicando están queriéndose quitar la vida porque no son felices. Es que las riquezas no te dan la felicidad. Ayudan mucho, pero la felicidad verdadera te la proporciona el Señor. Entonces por eso es que Pablo está diciendo que las obras de la carne son muchas. Mire, adulterio, fornicación, mire el orden como Pablo lo expresa. Lo primero que pone Pablo es el adulterio. Eso es una obra de la carne, el adulterio. Todos los que han adulterado se han dejado llevar por la carne. Pero a su vez después dice que sigue la fornicación. Y después sigue la inmundicia. Después sigue la lascivia. ¿Usted sabe qué es la lascivia? ¿Alguien sabe qué es la lascivia? Si no lo sabe, la lascivia son los deseos desordenados, la lujuria. Hay personas, hombres y mujeres, que no se satisfacen con sus parejas. Quieren más, quieren más. No quedan complacidos. Y esto no solo es de los hombres, las mujeres tienen espíritu de estos. Hay unas famosas ahí que llevan no sé cuántos maridos porque no las complacen. Escuchaba una entrevista de un actor y dijo: yo dejé a esta mujer porque no la aguantaba. No la satisfacía. O sea, era incontrolable esta mujer. Y yo no pude más. Imagine, esto es una declaración de un hombre. Cuando hay hombres que pueden pensar: yo quiero una de esas, pero cuando la tienen no la aguantan. A esto se está refiriendo la palabra: la lascivia, deseos desordenados, idolatría. ¿Cuántos hombres y mujeres no idolatran a artistas, a cantantes, a deportistas? Yo siempre se los he dicho, en muchas ocasiones yo fui al Camp Nou a ver jugar al Barcelona, y cuando metía goles Messi, todos los aficionados, tanto los que yo tenía al lado, los de enfrente, se ponían de pie y decían: Messi, Messi. ¿Alguna vez alguien ha visto esto? Eso es idolatría, mire. Messi. En una ocasión vi a Messi que se metió un aficionado, se escabulló y fue y se le arrodilló en los pies y le comenzó a hacer así, mire. Pero el propio jugador lo levantó y le dijo que no le hiciera eso. Y no es que lo esté defendiendo, eso lo vi yo. Yo fui mucho tiempo a muchos partidos. Varias temporadas fui. Tenía un acceso y ahí tenía un conecte que me invitaban a ir.
A esto se está refiriendo el apóstol, a la idolatría, a hechicerías, a enemistades, pleitos, a celos, a iras, a contiendas, a disensiones, a herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No los felicito, sino que les llamo la atención. Es una amonestación. Como ya lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mire qué bonito, el 22. Mas el fruto, dice Pablo. Ahí mismo está hablando de las obras de la carne y está hablando del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, mire, ahí están, mire. Eso está para que usted lo lea cada vez que venga a la iglesia. Mas el fruto, no los frutos. Yo sé que nosotros en nuestra forma o nuestro lenguaje de hablar lo hacemos sin malas intenciones, pero decimos los frutos del Espíritu. No son frutos, es fruto, un fruto. Y en ese fruto cuelgan todas estas virtudes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo se llamaba la prédica? ¿Por qué es tan insistente el apóstol Pablo de andar? Andemos. Si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos han recibido al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Ha sido lleno del Espíritu de Dios? Entonces el Señor te dice, ya estás lleno, llena, anda en el Espíritu. Porque cuando tú andas en el Espíritu, te evitas los deseos de la carne. ¿Están entendiendo la palabra? Primero te está exponiendo los pecados. Luego te está diciendo que si ya tienes un fruto dentro de ti, deberías de tener gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que no será juzgado si tú estás dando ese tipo de fruto. ¿Me entienden? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Necesitamos andar en el Espíritu? ¿Necesitamos crucificar la carne? Todos los días. Todos los días. Cuando te veas tentado, acuérdate del fruto del Espíritu. Y si hay algo de Dios en ti, invítale a que te llene más, que te llene más, que te llene más, que te llene más. Y una vez tu vasija está a rebosar, entonces ya no va a tener oportunidad el enemigo de meterte basura, porque estará lleno. Y de lo que esté lleno, eso te va a gobernar. Estoy lleno del Espíritu, entonces me va a gobernar el amor, me va a gobernar la paciencia, me va a gobernar la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la paciencia. Todo eso me va a gobernar si estoy lleno. Pero ¿quiénes son del Espíritu? Mire lo que dice Romanos 8:5. Romanos 8:5.
¿Lo tienen? Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? Precioso, ¿no? Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En la carne. ¿Usted ha fijado cuando uno tiene una adicción y está en un tiempo de que no estás con adicción, pero tu mente está deseando que ese tiempo se acabe? ¿Para qué? Para ir a complacer tu adicción, ¿sí o no? Cuando eres un fumador, entonces tú estás en cualquier reunión y te aguantas y te estás aguantando, pero dices, ay, tengo el mono. ¿Me entiendes la expresión el mono? El mono es que tienes que complacer tu deseo. Hay una cosa dentro de ti, una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Y entonces estás ahí con el mono, ¿va? Pero no es que le estés haciendo así, no. Estás con un deseo ahí y cuando sales. ¿Por qué? Porque la nicotina, cuando entra en tu cuerpo, te relaja, te da placer, y no hay cosa como esa. O el que está alcoholizado, traguito, y se saborean y le están haciendo ay, el yuscarán, no, la cervecita, ese amargorcito que tiene la cerveza. Y ay, que me raspa aquí el JB. Estás desesperado por echarte un trago, y por eso hay muchos alcohólicos, ¿sí o no? Yo sé que me están entendiendo porque hemos salido de ahí. Pero ¿y las otras cosas? Los que están adictos a la pornografía, ¿la pongo o no la pongo la película? Ay, y a qué hora van a ir estos, porque ya... Y cuando se van... Y los que están adictos a la masturbación, cualquier rinconcito. Y los adictos al sexo. Hay gente atada. Y gente que no le importa. Esto que te voy a contar es un testimonio real. Nada de que lo vi, que no. Lo vimos con nuestros propios ojos. Andábamos como iglesia un día, al mediodía, nos fuimos desde la mañana a pasear con los hermanos de la iglesia. Nos fuimos a una playa, ¿te recuerdas? Nos fuimos a una playa de aquí de Girona. Estábamos en aquel lugar precioso, los hermanos gozándonos, jugando a la pelota, otros, y nos metimos al mar y con el agua, los niños. Entró una pareja. Y nosotros, había muchas parejas y no pasan. Y tal, y de repente vimos como que todo el mundo se comenzó a apartar de la pareja. Pero nosotros estábamos de aquí a donde está Andy, donde está Multimedia. Pero como las olas te llevan, te traen entonces nos íbamos acercando y la pareja también se iba acercando a nosotros, pero nosotros gozándonos. Pero sí vimos que en medio de la pareja todos se comenzaron a apartar. Entonces nos extrañó. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué creen? Ya se imaginan, ¿no? Estaban teniendo sexo en pleno día y con toda la gente dentro del agua. Y dijimos todos, salgámonos, que ahí van a andar estos chavalines. Y nos salimos todos. La pareja acabó. Esperamos un rato que se bajaran las corrientes.
Y nos volvimos a meter, porque la sal purifica. Pero ¿qué creen? Se volvió a meter la pareja. Hermanos, hermanas, en pleno día, con el sol ardiendo y una multitud de gente, pues ya otra vez nos tuvimos que salir. O sea que en una escapada salga una hermanita ahí. Tremendo aquello. Tuvimos que salirnos. Y nosotros decíamos, wow, Señor, acabaron, porque había que esperar que acabara. Esperamos otro rato que la sal purificara los ambientes. Nos volvimos a meter. Ya a todo esto ya habíamos hasta comido, haciendo la digestión. Volvimos a entrar y las parejitas otra vez. Es que no paraban. Testimonio real. Entonces el apóstol está hablando acerca de los deseos desordenados. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas. Usted quiere saber cómo acabó aquello, ¿no? Estábamos todos fuera, todo el mundo se salió de esa zona, toda la gente se salió y los dejaron solo a ellos, ya por que hagan lo que. Y toda la gente, tanto nosotros los espirituales como los carnales, estábamos fuera todos. Cuando acabaron y salen los dos de la mano, ¿sabe qué hizo la gente? Les comenzó a aplaudir. Les comenzó a aplaudir. Y nosotros ahí. Los que piensan en la carne hacen las obras de la carne. Pero los que piensan en el Espíritu, ¿qué hacen? Las cosas del Espíritu. Porque el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa gente no agrada a Dios y no se sujetan a Dios porque no pueden, no son del Espíritu. Por eso es que el mundo hace lo que quiera, porque no son de Dios. No tienen problemas ellos de hacer cualquier cosa. ¿Qué problema hay? No hay ninguno. Cuando nuestra hija era pequeña, nos fuimos con mi esposa a comer a la costa. Y entramos a un restaurante y comimos, bien, comimos bien. Entonces dijimos, como eran las 11:30 de la noche, ella estaba pequeña y la andábamos en el cochecito. Y dijimos, vamos a pasear a toda la avenida de la costa. Vamos. Y cuando vamos caminando se nos acercan ahí unas chicas y unos chicos también, y con unos panfletos, ¿te recuerdas? Invitándonos a la disco. Pero viene uno de ellos, no había visto el cochecito, sino que directamente se dirigió a nosotros. Y cuando ve, no, esto no, dice. El mundo se complace con las obras del mundo. Pero dice Pablo que los que son del Espíritu no se complacen con las obras del mundo. Porque el Espíritu, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:6, rápido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Decía Romanos 5:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe qué es? Un fruto. ¿Fruto de qué? Del Espíritu. Está la fe incluida en el fruto del Espíritu. Y Pablo está diciendo que a los que viven según la carne no agradan a Dios, pero Hebreo dice que sin fe también es imposible agradar a Dios. O sea, la gente que no tiene fe no tiene el fruto del Espíritu. ¿Están entendiendo? O se lo explico de otra forma. Dice el versículo 12 de Romanos 8. Así que, hermanos míos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué vamos a hacer? Viviremos. El 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? ¿Ve cómo necesitamos la guía del Espíritu Santo? ¿Ve cómo Pablo es tan insistente en decir anden en el Espíritu? Por eso el Señor me puso este título para este día: caminando en el Espíritu. Necesitamos caminar en el Espíritu. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Mire qué bonito lo que sigue. Pues no habéis recibido, el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ha sido depositado un espíritu suyo en nosotros, el cual nos dice que somos hijos de Dios, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre, porque no hemos recibido, dice, espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, ni en esclavitud, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual nos hace clamar, Abba, Padre. ¿Usted sabe por qué Abba, Padre? Abba, Padre es una expresión aramea que se utilizaba en ese tiempo y la utilizaban los niños. No la utilizaban los adultos, la utilizaban los niños seculares, un niño normal y corriente, que tenga o no tenga a Dios. No era, la palabra no estaba sometida a Dios, sino que era un lenguaje que utilizaban en ese tiempo. Esa cultura era una expresión aramea de acercamiento con el Padre. Todo niño, cuando veía a su papá y le quería hacer una petición, le decía, papito, ¿me das tal cosa? Eso era una expresión de ternura, de acercamiento. Es como Anfer, que está ahí sentado, le diga a Alex, papito, ¿me compras un móvil? Ahora le pediría un móvil, pero en aquel tiempo le diría, papito, ¿me das una vara para ir arreando las cabritas, las ovejitas? Papito, ¿me das un vaso de leche extra? Papito, ¿me das un poco más de miel? Eso pedían los niños en ese entonces.
Papito, ¿me cambias la PlayStation? Está hablando el Señor, ¿no? Así, pero ¿por qué lo hacían de esta forma? Para llegar al corazón del Padre. Usted se imagina a un hijo, papá, cámbiame la PlayStation. No, ¿de qué vas? O usted nos acercó así a su papá en su momento. Era una expresión aramea. Por eso Pablo dice que el Espíritu que ha sido depositado en nosotros nos hace clamar y decir: Abba Padre. Por eso es que cuando usted va a Dios, le dice: Señor mío, Padre mío. Hay quien le dice papito a Dios, y está bien, porque es una expresión en la cual nosotros tenemos un acercamiento con el Padre. Mire, el propio Jesús, en el momento de la angustia, mire, Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos, rápido, vamos terminando. Marcos 14, 32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, ¿cómo decía? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire, el propio Jesús se acercó a su Padre con esta expresión: Abba Padre. O sea, le dice a su propio Padre: papito, aparta de mí esta copa, porque estaba triste, estaba afligido. Mi alma está triste, dice Jesús. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: papito, Padre mío, Abba Padre. Él utilizó esta expresión aramea para dirigirse a su Padre, a Dios. Y le dice: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire, cuando usted se sienta triste, angustiado, angustiada, y que vea que lo están persiguiendo, está siendo atacado, las tentaciones lo acorralan y el pecado está a punto de germinar en usted, dígale al Señor: papito, ayúdame. Te estoy pidiendo desde mis sentimientos, ayúdame, Padre. Ayuda. Hazme que pase esta hora. No quiero sucumbir a la tentación. No quiero sucumbir al pecado. Apártame de la mentira, del odio. Apártame de la contienda. Apártame de esto que me está atormentando. Abba Padre.
el apóstol Pablo nos está diciendo que el Espíritu que nos ha sido depositado en nosotros nos hace clamar y decir: Abba, Padre. Usted quiere llegar al corazón de alguien, los hijos de los padres. Hay hijos que saben arrebatar las bendiciones. Son salameros. Pero hay otros que no se lo ganan. Porque les da igual. No dice Pablo, no dice Jesús. Hay que acercarnos a Dios para ganar también la aprobación suya. ¿Y de qué forma? Diciéndole: papito. Los niños de ese entonces lo entendían. Cuando querían pedir algo normal, le decían: padre, ¿me das esto? Pero cuando les querían sacar más, le decían: papito bello, papito hermoso, no hay otro padre como tú. ¿Sabe qué le dice mi hija, la pequeña, a mi esposa para que le deje el móvil? Mamá, ¿me dejas el móvil? Mamá, la más guapa, la más bella, la más hermosa, la más linda. Así le dice, ¿sí o no? Para que ella le deje el móvil y se pongan a ver vídeos. Mire si no es a la mera. Mire si no sabe llegar allí. Porque sabe que de esa forma le ablanda el corazón a la mamá. Entonces la mamá le dice: va, pero solo un ratito. Mire, nosotros obtuviéramos más cosas de Dios si fuéramos de esa forma. Pero hay veces le decimos: Señor, tú sabes que soy tu siervo. Señor. No seáis, dice el Señor, como los escribas y fariseos, que hacen grandes orativas y utilizan palabras: wow, oh Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Dios proveedor, el Dios sanador, oh Rabba Shai Andarab. Dice Dios. No, dice el Señor, cuando quieran algo de Dios, dice que en el aposento donde tú estés, cierra la puerta y ora al Padre, dice. Y cerrada la puerta, el Padre ve en lo oculto y te va a recompensar. ¿Dónde? En público. Hay formas de sacarle las cosas a Dios, pero nosotros muchas veces somos tan espirituales que no las obtenemos. Abba, Padre, le dijo Jesús, pero Jesús no es que le quería sacar nada, sino que estaba afligido, dice, estaba triste, su alma estaba angustiada porque sabía lo que le venía. Y le dijo: papito, si fuese posible, pasa de mí esta hora, esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Acabamos. Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera, dice Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice Pablo que el que escudriña
los corazones. No lo busque. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice en el 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en el versículo 27 del capítulo 8 de Romanos, Pablo está diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y el Señor está diciendo en Jeremías 17 que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que ser llenos del Espíritu. Y no solo llenos, sino que caminar en el Espíritu. Con esto acabo. Mateo 3:1. Déjeme leerle esto, que esto está poderoso. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran, dice, bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miren lo que dice el 7. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautizo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿cómo dice? ¿Y qué dice Gálatas? Que el fruto, dice, del Espíritu es gozo, paz, amor, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y Juan el Bautista, cuando vio a los fariseos y a los escribas, les dijo: atajo de víboras. Para que me entiendan. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona se acerca al Señor con un corazón arrepentido, es porque le está diciendo al Señor: Señor, yo soy pecador y mis pecados son estos. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo hice aquí, yo hice allá, y comienza usted a enumerárselos. ¿A quién? A Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y miren lo que le dice en el 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que, y echado ¿dónde? Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua. ¿Para qué es bautizado uno en agua? Para el arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Era poderoso Juan? Sí. Pero el que viene, dice, aún es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano
y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca vendrá otro, dice Juan. El Señor Jesús le dijo: me es necesario que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. De ese estaba hablando Juan. Vendrá otro tras mí. Yo los bautizo en agua, dice Juan, para el arrepentimiento. Se sumergen y se arrepienten, y sale una nueva criatura. Pero vendrá otro que los va a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que has estado sintiendo en todo este tiempo. No dejes que estas palabras caigan en tierra sin dar un fruto, sin que esta semilla caiga en tierra y muera, porque la semilla que no muere no produce. Es necesario que la semilla muera para que nazca una planta de ahí. Haced pues en vosotros, dijo Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Pónganse en pie.